47 latas de película sin nombre, todas guardadas en el mismo rincón oscuro, Guadalajara, octubre de 1950. El proyectorista Emilio Vargas había muerto 3 días antes, pero su trabajo seguía ahí, esperando. Su nieto Ricardo encontró las cajas esa mañana de martes. Cada lata tenía la misma etiqueta manuscrita, prueba de foco, nada más. Al final de esta historia, sabrás reconocer una señal de alerta que puede estar oculta en cualquier lugar respetable de tu propia ciudad. Una contradicción que todos ven, pero nadie cuestiona. Ricardo Herrera había llegado desde la capital para hacerse cargo de la herencia. 28 años, ingeniero de profesión, acostumbrado a los números exactos y las explicaciones lógicas. El Cine Lux se alzaba en la esquina de Avenida Juárez con Corona, a 3 cuadras del Teatro Degollado. Un edificio respetable de 2 plantas con marquesina de hierro forjado y taquilla de mármol rosa. La dueña del cine, Carmen Orozco, lo recibió esa primera mañana con café de olla y explicaciones tranquilas. Le contó que don Emilio había sido el mejor proyectorista de la ciudad durante 23 años. Nunca faltó un día. Nunca se equivocó con los rollos. Las pruebas de foco eran normales, dijo. Todos los proyectoristas las hacían para calibrar el enfoque antes de las funciones principales. Pero había algo extraño en esos números. 47 latas era demasiado. Ricardo lo sabía porque había trabajado 2 veranos en un laboratorio fotográfico durante la universidad. Las pruebas de foco no se guardaban, se reutilizaban o se desechaban. ¿Por qué conservar tantas? Quiero hacer una pausa aquí. Este relato toca temas sensibles relacionados con el abuso infantil y el encierro. Lo haremos sin morbo, buscando comprender para prevenir. Nuestro objetivo es que reconozcas las señales antes de que sea tarde. La primera pista llegó cuando Ricardo decidió revisar una de las latas. Era martes por la tarde. Carmen se había ido a su casa y él tenía las llaves de la cabina de proyección. El proyector Simplex E7 seguía en su lugar, imponente y silencioso. Ricardo ensartó el primer rollo. La imagen era nítida. Demasiado nítida para ser una prueba. Durante 30 segundos aparecía una niña de unos 8 años. Cabello rubio, trenzado, vestido escolar azul marino. Estaba de pie junto a una pared blanca, mirando directamente a la cámara. No sonreía, tampoco lloraba, solo miraba. Luego la película se cortaba en negro. Ricardo revisó 3 latas más esa tarde. La misma niña. El mismo vestido, la misma pared blanca, pero había algo diferente en cada toma. En la segunda, la niña tenía una mancha en la mejilla izquierda. En la tercera, su trenza estaba deshecha de un lado. En la cuarta, había cerrado los puños. El olor a nitrato de celulosa y polvo de cortina llenaba la cabina. Era un aroma que Ricardo recordaba de las matinés infantiles, pero ahora le producía náuseas. El traqueteo del proyector resonaba en el cuarto pequeño como latidos acelerados. Esa noche, Ricardo fue a cenar a la Fonda de San Miguel, sobre la calzada Independencia. Necesitaba aire fresco y gente normal. Pero las preguntas lo siguieron. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué la filmaron tantas veces? ¿Y por qué don Emilio guardó esas tomas como si fueran importantes? Al día siguiente encontró el llavero. Estaba adherido con cera al fondo de la lata número 17, un llavero pequeño de latón con las iniciales MG grabadas en letra cursiva. Ricardo lo despegó con cuidado. La cera estaba vieja, amarillenta. Debía tener años ahí escondida. Carmen llegó al cine cerca del mediodía. Ricardo le mostró el llavero y le preguntó si conocía a alguien con esas iniciales. Ella se puso pálida. Dijo que no. Dijo que don Emilio nunca mencionó a ninguna. Pero sus manos temblaron al servir el café. Ricardo decidió buscar ayuda profesional.
Caminó por Avenida Juárez hasta llegar a la Inspección Municipal de Espectáculos, junto a la rotonda de los jaliscienses. La inspectora Teresa Maldonado era una mujer de 40 años, eficiente y directa. Había conocido a don Emilio de 1906. Vista. Le contó sobre las latas y el llavero. Teresa frunció el ceño. Le preguntó si había revisado todo el edificio. Ricardo admitió que no. Solo había estado en la cabina de proyección y la sala principal. Teresa sugirió que fueran juntos esa tarde. Pero antes, ella quería ver las películas. Teresa revisó 6 latas seguidas en silencio. Su expresión se endureció con cada rollo. Al terminar, cerró el proyector y se volvió hacia Ricardo. «Estas no son pruebas de foco», le dijo. «Son registros. Alguien documentó algo que no debía documentar. Espera, si alguna vez te subestimaron por ser joven o forastero, escribe «Yo creo» en los comentarios ahora. Suscríbete, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. La llave que encontraron no abría lo que esperaban. La inspección del edificio comenzó por la planta alta. Oficinas pequeñas, un almacén de carteles y programas viejos, baños, de empleados, todo normal. Pero cuando bajaron al sótano, Teresa encontró algo que Ricardo había pasado por alto, una puerta que no correspondía con el plano original del edificio. Estaba oculta detrás de una cortina gruesa al fondo del pasillo que conectaba con el callejón trasero. La puerta tenía cerradura, pero no manija visible desde fuera. Teresa tocó la superficie. Estaba acolchada. El llavero con las iniciales MG tenía 2 llaves pequeñas. La primera no funcionó. La segunda giró con un clic suave. El cuarto medía 3 metros por 4. Paredes acolchadas en tela beige, sin ventanas. Una silla pequeña en el centro. Un tripié para cámara en 1900, la esquina. Y sobre un escritorio improvisado, una bitácora encuadernada en cuero marrón. Teresa abrió la bitácora con manos enguantadas. Las primeras páginas contenían fechas, horarios y anotaciones breves. MG, 3:30 p.m. Toma 1 a 8. MG, 4:15 p.m. Necesita retoque mejilla. MG, 5 p.m. Última sesión mes. Las iniciales MG aparecían en cada entrada. Siempre el mismo horario. Entre 3 y 5 de la tarde, los días de función escolar. Teresa siguió leyendo. En las páginas finales había una lista de nombres con edades. Todos niños entre 7 y 10 años, todos con la inicial M al inicio del nombre. María, Miguel, Manuel, Margarita. Pero había algo más inquietante. Al final de la bitácora, don Emilio había escrito una nota dirigida a su nieto. Ricardo, si lees esto, revisa los boletos del grupo escolar. Yo no pude detenerlo. Perdóname. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Teresa salió del cuarto y regresó con una linterna más potente. Buscaron en cada rincón hasta encontrar una caja de cartón etiquetada «Boletos, grupos escolares 1948-1950». Los boletos estaban organizados por fecha, pero había un patrón extraño. Cada mes, un grupo escolar compraba exactamente 12 boletos para función matutina. Siempre el mismo día, siempre el mismo horario, y siempre pagaban en efectivo, sin dejar datos de contacto. Teresa contó los boletos, 288 en total, 24 meses, 12 boletos por mes. Pero aquí estaba la contradicción que nadie había notado. Las funciones matutinas del Cine Lux no existían. El teatro solo abría funciones a partir de las 4 de la tarde. Alguien había estado usando la fachada del grupo escolar para traer niños al cine en horarios imposibles. Y don Emilio lo sabía, pero había una pieza que no encajaba. Sí, don Emilio era cómplice. ¿Por qué dejó las pruebas? ¿Por qué escribió esa nota confesional?
La respuesta estaba en la última página de la bitácora, escrita con letra temblorosa. 15 de septiembre de 1950. Carmen dice que es el último mes, que ya no necesita más material. He guardado todo como prueba. Si me pasa algo, que alguien sepa la verdad sobre el cuarto de arriba. El cuarto de arriba. Teresa y Ricardo se miraron. Habían revisado toda la planta alta. No había ningún cuarto acolchado arriba. Regresaron a la oficina principal y midieron las dimensiones. Efectivamente, faltaban 2 metros cuadrados. Había un espacio oculto detrás del armario de programas. Movieron el mueble. Detrás había una puerta pequeña, casi invisible, pintada del mismo color que la pared. No tenía cerradura, solo un pestillo interno. Teresa empujó la puerta. El cuarto era idéntico al del sótano, pero más pequeño. Paredes acolchadas, una silla, un tripié. Pero en este había algo más. Un calendario de pared con fechas marcadas en rojo. La última marca era del 5 de octubre de 1950. 3 días antes de la muerte de don Emilio. Y sobre la mesa había una cámara Kodak 16 lente con un rollo a medio usar. Teresa sacó el rollo con cuidado y lo llevaron a revelar esa misma tarde. Las imágenes confirmaron lo que ya sabían, pero esperaban no ver. La misma niña de las películas del sótano. Pero en estas tomas finales se veía aterrorizada. La última escena mostraba a don Emilio entrando en el encuadre, no como cómplice, como salvador. Se acercaba a la niña, le ponía una manta sobre los hombros y la guiaba hacia la puerta. En la última toma, él miraba directamente a la cámara con expresión desafiante. Don Emilio no había sido el perpetrador. Había descubierto lo que estaba pasando y había decidido documentar todo como prueba. Pero alguien se enteró de sus intenciones. Teresa revisó el certificado de defunción, causa oficial, paro cardíaco. Pero don Emilio tenía 52 años y no había antecedentes de problemas del corazón. La fecha de muerte, 8 de octubre de 1950. 3 días después de filmar la última prueba, Carmen Orozco había desaparecido. La buscaron en su domicilio registrado. La casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que se había ido el mismo día del funeral de don Emilio, llevándose solo una maleta. No dejó dirección de contacto, pero Teresa era meticulosa. Revisó los registros de la inspección municipal y encontró algo revelador. Carmen no era realmente la dueña del Cine Lux. Era administradora en nombre de un consorcio con sede en 1900, la Ciudad de México, y ese consorcio tenía vínculos con una red de teatros en 5 estados diferentes. La investigación creció. Teresa contactó a las autoridades de Jalisco y luego a la Policía Federal. El caso del Cine Lux se volvió parte de una investigación más amplia sobre tráfico infantil disfrazado de actividades culturales. Encontraron patrones similares en otros cines de la cadena, grupos escolares fantasma, funciones matutinas inexistentes, cuartos ocultos con equipos de grabación. Y siempre el mismo modus operandi: usar la respetabilidad de una institución cultural para encubrir actividades criminales. Carmen Orozco fue capturada 3 meses después en Veracruz tratando de abordar un barco a Cuba. En su equipaje tenían más rollos de película y una lista con nombres de contactos en otros estados. Pero lo más importante fue el testimonio que dio. Carmen reveló que don Emilio había amenazado con denunciarlos si no cesaban las actividades inmediatamente. Ella había aceptado, pero su jefe de la Ciudad de México decidió que el proyectorista era un riesgo inaceptable. Don Emilio no murió de un paro cardíaco natural. Lo envenenaron con digitalina, un compuesto que simula fallas del corazón y es casi imposible de detectar en autopsias rutinarias, pero don Emilio había sospechado que algo así podría pasar.
Por eso escondió el llavero en la lata número 17. Por eso guardó todas las pruebas. Por eso escribió la nota para su nieto. Sabía que su muerte no sería natural y quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Las 47 latas contenían evidencia de 2 años de actividad criminal. Identificaron a 18 víctimas directas y encontraron conexiones con desapariciones sin resolver en Guadalajara y ciudades cercanas. Ricardo se quedó en Guadalajara hasta 1900, que terminó el juicio. Carmen fue sentenciada a 25 años de prisión. Su jefe y otros 3 miembros de la red recibieron cadena perpetua. El Cine Lux fue cerrado definitivamente y demolido 6 meses después. En su lugar, construyeron un jardín público con una placa que dice: «En memoria de quienes protegieron a los inocentes». No menciona nombres específicos, pero la fecha grabada es el 5 de octubre de 1950, el último día que don Emilio trabajó como proyectorista. Lo vimos al principio. Parecía nada. 47 latas sin nombre en un rincón oscuro. Pero esos números escondían la verdad sobre un sistema que usaba la respetabilidad como máscara perfecta. Ricardo regresó a la capital, pero siguió visitando Guadalajara cada año, siempre el 5 de octubre. Siempre llevaba flores al jardín que antes fue el Cine Lux, y siempre recordaba la lección que le dejó su abuelo sin habérsela enseñado en vida. Cuando algo parece demasiado normal, demasiado respetable, demasiado... ¡Perfecto! Hay que revisar lo que está escondido detrás. La llave que don Emilio dejó no abría puertas. Abría conciencias. ¿Habrías tenido el valor de documentar las pruebas sabiendo que podría costarte la vida o habrías preferido cerrar los ojos? Escribe «documentaría» o «cerraría los ojos». Tu respuesta dice mucho sobre el tipo de sociedad que construimos juntos. Si esta historia te hizo pensar en lugares respetables de tu propia ciudad que nunca has cuestionado, dale like y suscríbete. Porque la mejor manera de honrar la memoria de don Emilio es mantener los ojos abiertos. La llave para proteger a los inocentes siempre ha estado en nuestras manos.